Estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de Ciencias Integradas. En el día de hoy vamos a estar viendo sobre el tema de la reproducción. Acuérdense que la reproducción es una de las características o funciones vitales de la supervivencia de los seres vivos. Sin reproducción no hay especies. Al final se extinguiría si no hay reproducción. Entonces es una de las funciones vitales de todos los seres vivos para poder de que esa especie no se extinga y sobreviva en la naturaleza, debe tener o hacer esta función muy importante dentro de ella. Por eso que la reproducción es una de las funciones o características más importantes en la cual una especie pueda seguir sobreviviendo dentro de la naturaleza. Cuando hablamos de los tipos de reproducción en los seres vivos, en la reproducción de los seres vivos, estamos hablando de dos tipos de reproducción. En la naturaleza solamente existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Dice, es uno de estos modos, es la reproducción sexual. En uno de estos tipos de reproducción está la reproducción sexual, en donde en donde los individuos combinan genéticamente células diferentes de padres distintos y al final van a obtener organismos distintos, ¿no?, a los progenitores. Ahí, cuando hablamos de reproducción sexual, estamos hablando de una intervención de gametos masculino y gametos femenino, ¿no? Mientras que en la reproducción asexual no hay gametos, no hay intervención de gametos, no hay dos progenitores, solamente un progenitor, en donde el nuevo individuo va a ser idéntico al progenitor. Entonces, esos son los dos tipos de reproducción que universalmente existen en la naturaleza. A veces nosotros nos enseñaron en primaria, me acuerdo yo todavía, primero, segundo grado, en donde nos decían los maestros, cuando estábamos hablando de la reproducción, nunca nos decían que habían dos tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? Porque eran palabras como muy, que había reservada, había un tabú en explicar esos tipos de reproducción, y más de hablarnos del tipo que son, de estas dos nos hablaban era de reproducción de las plantas con semilla y sin semilla, y reproducción por estaca y lo demás, hoja y esto, pero nunca nos hablaban de las dos formas universales de tipo de reproducción. Entonces estábamos cayendo en un error. Nosotros como estudiantes aprendimos de otra forma, mientras que no era la correcta. Entonces yo siempre pensé que las plantas se reproducían por semilla. Siempre, toda la vida, hasta un momento dado, me di cuenta que estaba equivocado en ese concepto. Entonces le decía, ¿cómo se reproducen las plantas? Por semilla. No, las plantas no se reproducen por semilla. Las plantas se reproducen sexualmente o asexualmente. Entonces, por esto que estos errores a veces cuestan, no enseñar la parte correcta que deben enseñarnos los maestros en primaria. Y cada vez que yo hablaba no, que la reproducción por estaca, que reproducción por hojas, no, eso no es un tipo de reproducción, eso son formas de reproducción. Y nunca nos hablaron también de que dentro de la reproducción sexual, siempre nos hablaban de que en la reproducción de los animales hablaban de ovíparos y vivíparos. Eso era algo que no tenía nada que ver con reproducción. Nunca nos dieron a entender que reproducción sexual era donde había una intervención de un gameto masculino, un gameto femenino, de dos progenitores diferentes, en donde la unión de esos gametos, al final entonces íbamos a obtener un individuo diferente a los progenitores. Eso era lo que teníamos que explicar, pero siempre nos hablaban de la reproducción de los animales ovíparos y vivíparos. Ovíparos y vivíparos no son ni forma de reproducción, ni es un tipo de reproducción. Es el producto de la reproducción. Que si los animales son ovíparos, que nacen por huevo, bueno, esa es una forma, una característica, podríamos decir, en la reproducción sexual.
Y que vivíparo, que era dentro del vientre materno, ovíparo por huevo, eso no era más nada que una característica. Entonces, por eso es que debemos entender bien los tipos de reproducciones universales, que solamente es sexual y asexual. Entonces, decíamos que la reproducción sexual hay una unión de un gameto masculino a un gameto femenino. Y es una reproducción directa o indirecta, ¿ya? Dentro de la sexual. Mientras que en la reproducción asexual, solamente un progenitor, solamente es un progenitor, y al final el individuo que va a obtener es idéntico al progenitor. No hay intervención de gametos masculinos y femeninos. Entonces, dentro de la reproducción sexual dice que puede ser indirecta, que ustedes pueden ver aquí, existe interacción física entre dos organismos, y la indirecta, que los organismos no tienen contacto físico, por esto expulsan sus células sexuales en el ambiente. La reproducción directa ocurre en los animales, macho y hembra, ¿no? Hay contacto físico entre los dos organismos, para explicar, para que ustedes entiendan un poco más. La reproducción indirecta es en los peces. En los peces expulsan los espermatozoides en el agua, y las hembras expulsan los óvulos en el agua, y el espermatozoide fecunda, pero fuera, en el agua, fuera de ese óvulo, y nace un nuevo individuo. Es una reproducción indirecta. Entonces, no hay contacto físico. Vamos a hablar aquí de la reproducción asexual. Dice que la reproducción asexual consiste en la reproducción de la cría sin necesidad de la unión de los gametos, de dos gametos. Por eso le decía que dentro de la reproducción asexual no hay unión, no hay intervención de gametos, simple y sencillo, no se necesita esa unión. Es común en los microorganismos, plantas y animales de organización simple, puede llevarse a efecto por diversos específicos. En los animales hay reproducción sexual, en las plantas hay reproducción asexual, en los microorganismos, por lo general, todos, casi la mayoría, son reproducción asexual. Entonces, por eso vemos que es importante conocer dentro de los tipos de reproducción asexual que hay en cada uno de los individuos, ¿no? Aquí en la imagen ustedes pueden ver tipo de reproducción asexual. Yo no diría tipo de, ya sería forma de reproducción asexual. Tenemos la fisión binaria o bipartición, tenemos la gemación, la esporulación, la fragmentación, ¿no? Y usted ve la fisión binaria, es una célula, se divide en dos y nace un nuevo individuo. Es así idéntico. Y los dos individuos de esa célula, ¿no? De esa célula, los dos individuos de esa célula son idénticos al progenitor. Hay una fisión binaria. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué tipo de animal ocurre eso? Eso ocurre dentro de las euglenas, dentro de los protozoos, que son un reino protista. Hay todos esos individuos realizan esta función o este tipo de reproducción asexual, la fisión binaria. Las células se dividen en dos, y los nuevos dos individuos son idénticos al progenitor. En la gemación, ustedes ven, hay una célula, ¿verdad? Y hay un brodo como una otra bolita más arriba dentro de ella, y ahí se separa. Y al final el individuo sale de ahí, del nuevo individuo mayor. ¿Dónde ocurre eso? Dentro de las hidras. Son animales, sí, las hidras no pertenecen, son a reino animal. Hay una gemación por gemas. Entonces el nuevo individuo se separa por un pedacito allí, y se forma otro individuo igualito al progenitor. Viene la esporulación. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en el reino fungi, dentro de los hongos. Ocurren las esporas. Las esporas son esparcidas y se forman nuevos individuos idénticos al progenitor. Ya le expliqué, utilizan dentro de esporulación, están dentro de los hongos. La fragmentación, otro tipo, forma de reproducción sexual, ocurre en las estrellas de mar. Usted te agarra una estrella de mar, quita un pedacito allí, un pedazo de brazo, ese brazo se va a formar otra estrella de mar, ¿no? Con las características idénticas al progenitor. Y
También otro tipo que ustedes la pueden observar a diario, acá es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra usted la puede partir en dos y ahí se genera dos individuos idénticos progenitor. Entonces, esto solamente se necesita un individuo para poder que este individuo lleve a cabo esta forma de reproducción y que se formen nuevos individuos a través de él. Entonces, por eso es importante conocer este tipo de reproducción o forma de reproducción asexual que ocurre dentro de los individuos. Es importante también conocer que hay individuos, organismos o seres vivos que realizan los dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Parece mentira, ellos son organismos completos, dependiendo del ambiente en donde ellos estén. Mira, nosotros en la naturaleza hay inmensidad, diversidad de cosas que nosotros desconocemos al final qué sucede con esos individuos. Hay individuos que, por ejemplo, son machos, pero debido a que no hay hembras para poder reproducirse, ellos son tan completos que entre ellos mismos se transforman y ellos mismos generan individuos nuevos de un macho y nacen otros individuos. ¿Por qué? Porque en el ambiente hubo una falla en donde no hubo hembra para reproducirse y ese individuo genera otros individuos. Eso ocurre en los peces. Parece mentira, en unas especies, no todos los peces, en especies diferentes. Entonces, son organismos completos, realizan las dos formas de reproducción. Una especie, no estamos hablando de en animales en sí, de plantas en sí, estamos hablando de una especie que él puede hacer esa forma de reproducción. Entonces, reproducción sexual. Y por eso es importante conocer muy a fondo, lean un poco sobre esos organismos que realizan estos dos tipos de reproducción. Acuérdense que dentro de los seres vivos tenemos organismos unicelulares y organismos pluricelulares o multicelulares, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la reproducción asexual en organismos unicelulares. Dice que el método más generalizado de reproducción asexual entre organismos unicelulares es la fisión, bipartición, gemación, esporulación de un solo individuo. Dentro de la fisión es por decirle que ustedes ven aquí. Perdón, algunos protozoos como el paramecio se dividen por bipartición. Por eso le decía que son organismos que se dividen en dos y al final cada uno es un individuo diferente. Hay una fisión y ese individuo se va a seguir dividiendo otro organismo más en otro organismo diferente, pero son organismos idénticos al progenitor. También ocurre dentro de las amebas. Las amebas también se reproducen así, por fisión binaria. Entonces, ustedes ven que son organismos unicelulares, solamente una sola célula, y al final ellos se van a dividir en otro organismo igual a su progenitor. La reproducción asexual de organismos multicelulares. Aquí sí ya vamos a ver los tipos o formas de reproducción de organismos multicelulares. Estamos hablando de organismos más completos, ¿ya? Organismos ya que vienen desde el reino protista al reino de los animales, reino animal. Vamos a hablar uno de los tipos, una forma de reproducción se llama la gemación. ¿Y qué es la gemación? Dice que es un tipo de reproducción asexual, es asexual, que realizan algunos seres vivos y que consiste en la separación del organismo de una pequeña parte de él, la cual evoluciona hasta formar un nuevo ser vivo, pudiéndose una copia exacta de él o no. Entonces, dentro de la gemación, el ejemplo que le había dicho es la hidra de agua. La hidra usted va al río, usted los pueden observar a simple vista. Son chiquititos, parecen unos porque están dentro de las piedras, no son algas, no, que es otro tipo de seres vivos. Son algas que están dentro de las piedras que parecen como una ramita que ustedes ven así pegado dentro del agua. Bueno, esos son hidras. Ellas, mira, usted ve en el paso 1, la imagen, están haciendo como un brotecito. Bueno, ella se separa, ese brotecito se separa y se forma otro individuo, ¿ya?
Ese se separa y se forma otro individuo idéntico al progenitor. Dice que puede ser una copia exacta de él o no. Entonces, esa es la gemación. Solamente hay un ser vivo, sufre este cambio y al final se va a generar otro ser vivo. Ya no va a haber ser uno, sino va a ser dos. Entonces, esta es la capacidad que tienen estos seres vivos de realizar este tipo de reproducción, que es la gemación. El otro tipo de reproducción asexual del organismo, tenemos la esporulación. Te decía hace un rato también que la esporulación ocurre en los hongos y ciertas plantas. Sí, creo, sí, en los hongos y ciertas plantas, ¿en dónde? En los helechos. En los helechos ocurre la reproducción asexual por esporas. Esporulación, le llamamos esporulación porque estamos hablando de esporas. Entonces, la reproducción asexual se efectúa por la formación de esporas, como acabo de decir. Estas son cuerpos pequeños que contienen un núcleo y una pequeña porción de citoplasma. Las esporas de los organismos terrestres son por lo general muy livianas y poseen una pared protectora. Ellas, o sea, las esporas están provistas de una capa externa para sufrir los cambios de la naturaleza. Mire usted hasta dónde ha llegado la supervivencia de estos organismos. Dependiendo del ambiente en que ellos estén, ellos pueden pasar un buen par de meses sin reproducirse, pero sigue ahí. Acuérdense que los hongos, para que poder que los hongos nazcan, tienen que haber las condiciones necesarias de agua, de humedad, de sol, para poder que ellos vayan creciendo nuevos individuos. Entonces, si las condiciones no están necesarias, entonces ellos se mantienen allí hasta cuando haya las condiciones necesarias para poder ellos seguir creciendo. Entonces, la reproducción usted ve el hongo aquí, todo hongo le llaman hongo paraguas de sapo, que ustedes lo han visto generalmente en los árboles, en troncos secos, porque ellos se alimentan de material ya muerto. Entonces, ellos tienen una proteína que se llama quitina, ellos tienen esa proteína y es cuál es eso que lo mantienen vivo, ¿no? Entonces, estos paragüitas, ¿sabes? Ustedes ustedes lo dividen, ustedes van a ver como unas pequeñas branquias allí. Usted puede agarrar un hongo. Por ahora aquí usted no puede encontrar hongo porque estamos en la temporada seca, pero en temporada lluviosa usted va a ver, apenas empieza a llover, va a crecer. Pero eso no significa de que las esporas estén allí, las esporas están allí, provistas de esa, como digo, de esa capa que los protege a ellos, para que cuando vayan las condiciones necesarias, entonces ellos van a reproducirse. Entonces, este paragüita de sapo, comúnmente que le llamamos nosotros, usted va a encontrar dentro de ella, va a encontrar entonces las esporas. Allí están las esporas y ellas se liberan al ambiente. Entonces, esas esporas se van a mantener allí y al final esas esporas van a germinar, se va a expandir un micelio y se va a formar el nuevo hongo. Ya aquí como está el hongo maduro para producir nuevas esporas y que él pueda seguir reproduciendo. Entonces, estas son formas de reproducción asexual que ocurre dentro de los hongos, en mayor cantidad en todos los hongos del reino fungi. Es así como ellos realizan esta función. Entonces, ustedes pueden ver también que hay hongos necrófilos, que son hongos, hay diferentes tipos de hongos. Yo no soy especialista en hongos, se llama micología, que es la ciencia que estudia los hongos, y ustedes van a ver una diversidad de ellos en la cual viven en diferentes tipos de ambientes. Entonces, hay hongos necrófilos, croprófilos, dependiendo de dónde viven, entonces ahí casi la mayoría son casi idénticos. Unas son como ramificaciones, hojas grandes, otros son paragüitos de sapo, otros son los que crecen dentro de los excrementos de vaca y de caballo también ahí, y todos ellos hacen ese tipo de reproducción. Que se llama la esporulación. El otro tipo de reproducción asexual de organismos multicelulares tenemos la fragmentación. Dice que en estas especies el cuerpo del organismo se fragmenta en varias partes. Cada una de ellas puede luego regenerar todas las estructuras del organismo adulto. Parece mentira. Estas especies, la estrella de mar, usted le agarra un pedazo y ya se fragmenta y ya se regenera. El nuevo ser se regenera.
el ser donde ha sido fragmentado, el ser regenera, y el pedacito que quedó se forma otra estrella de mar a partir de ese fragmento. Entonces aquí ya tiene dos características diferentes. Una es la regeneración, a la cual el individuo la cual el individuo al final va a regenerarse de ese corte y se va a formar un nuevo individuo a partir del pedacito que quedó. Es la capacidad. También ocurre en la lombriz de tierra. Usted tiene una lombriz de tierra, te la parte en dos y esas dos partes se van a formar dos individuos. Tiene la capacidad de regenerarse y de formar nuevos individuos. Se ha hecho varios estudios por qué la estrella de mar tiene esa capacidad de regeneración. ¿Para qué? Para poder entender un poco más qué células son las que intervienen allí, a la cual ellas tienen esa capacidad. Entonces, eso lo hacen ¿para qué? Para investigaciones posteriores a la cual que nosotros sufrimos, perdemos. Ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de regenerar nuestras partes, por lo menos que si nos cortan un brazo, sale otro brazo, nos corta una pierna, sale otra pierna. Ojalá tuviéramos nosotros esa capacidad, así no hubiera ninguna discapacidad física en nuestro cuerpo, porque tuviéramos tenido la capacidad de regenerarnos en unas partes que nos haga falta. Entonces, por eso que hay muchos estudios en base a la estrella de mar, se está estudiando mucho sobre esto para ver qué tipo de células tienen ellas que permite que ya puedan regenerarse. Y así también llevarla a los humanos, tratar de que los humanos puedan regeneren ciertas especies ciertas partes, que va perdiendo. Entonces, por eso que ha sido objeto de estudio estos individuos para poder entender un poco más la evolución de ellos y cómo ellos se comportan dentro de un ambiente. Entonces, decíamos pues que estos son diferentes formas de reproducción de organismos multicelulares. Ejemplo, en las plantas, no lo traje aquí, la parte de las plantas, porque hablamos de las hidras, que son de agua dulce, pertenecen, bueno, en los hongos protistas, las estrellas más pertenecen al reino animal, pero en las plantas, no hablamos de las plantas, hay plantas que se reproducen de forma sexual y asexual. Pero dentro de la forma asexual de las plantas están lo que es la reproducción asexual, de forma de reproducción asexual por hojas. Ustedes han visto, yo me he llevado una hoja y la pongo en una maceta y crece otro individuo, ¿no? Va creciendo y esa hoja va generando raíz, al final se va formando un individuo. Entonces, esa es forma de reproducción por hojas. Yo lo he visto, yo he hecho eso porque yo agarro una hoja y unas plantas que yo conozco. Las más son plantas ornamentales, en donde usted agarra esa planta y la pone ahí y se forma un nuevo individuo con esa hoja. Entonces se forma reproducción por hoja. Otra forma de reproducción dentro de las plantas tenemos la estaca. Usted, ejemplo, la yuca, ¿no? Usted agarra un pedazo de yuca, lo siembra ahí y se genera una planta nueva. Y esa planta al final va a obtener usted un alimento que es la yuca. Entonces son por estacas. Entonces, otra forma de reproducción de las plantas. También tenemos en la planta la yema, reproducción por yemas. Usted agarra un pedacito de una planta y lo pone ahí y va a crecer otra planta. Entonces, esos son formas de reproducción asexual dentro de las plantas. Y la que todo el mundo conoce, la reproducción sexual dentro de la planta, que son la mayoría de las otras especies dentro de las plantas. También le decía que dentro de los helechos, que es una forma, ellos sí crecen por esporas, que es una forma de reproducción asexual que también se da dentro de los hongos. Entonces, todo este tipo de reproducción asexual solamente se necesita un individuo para poder usted generar otro individuo nuevo. Entonces, hay una intervención solamente de un progenitor, no hay intervención de gametos masculinos ni femeninos, y solamente hay un solo progenitor.
La reproducción asexual dentro de los seres vivos permite que estas especies puedan sobrevivir dentro de la naturaleza. Cuando ustedes ven ustedes pueden encontrarse con ciertos seres vivos en la vida diaria, en los que rodea, ustedes siempre se preguntarán, bueno, ¿y cómo crecerá ese nuevo individuo? ¿Cómo ellos se reproducen? Siempre tenemos que hacernos la pregunta. Entonces, para poder entender un poco, debemos conocer qué seres vivos se reproducen asexualmente y qué seres vivos se reproducen sexualmente. Ejemplo, mire, usted agarra la piña. La piña tiene bastantes compartimientos. Imagínense que cada compartimento de eso puede generar un nuevo individuo. Imagínense una piña que es tan grande, que tiene tantos compartimentos, un ojo de eso puede crecer un nuevo individuo. Usted agarra el ñame baboso, el ñame cualquiera, agarra un pedacito allí, la arriba, pega ahí, lo pone a sembrar y se genera un nuevo individuo. Entonces, son las capacidades que estos organismos tienen de reproducirse, lo que permite en la cual no haya una extinción masiva, porque estos organismos seguirán sobreviviendo a los cambios que existen dentro de la naturaleza. Entonces, la reproducción asexual, para terminar con la reproducción asexual, se puede dar con organismos unicelulares como también los multicelulares, ¿no? Y dependiendo de la complejidad de estos organismos, entonces van obteniendo cierta forma de reproducción. Ahora venimos con la reproducción sexual. La reproducción sexual es la que hacen la mayoría de los individuos dentro del reino animal y dentro de las plantas. En la reproducción sexual dice que es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación del material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina meiosis, que es un tipo de especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. Acuérdense que dentro de las células tenemos células procariotas de células eucariotas. Las células procariotas son las que están dentro de las bacterias y el reino monera. Y las células eucariotas que hacen la mayoría de los otros individuos restantes. Entonces, decíamos que dentro de la reproducción sexual hay una intervención, una unión de gametos masculinos y gametos femeninos. Y se da una división celular que se llama meiosis. Si ustedes no conocen la meiosis, solamente se da en las células sexuales, masculinas y femeninas. Y entonces hay una división de los organismos. En la imagen ustedes pueden ver un espermatozoides, los espermatozoides tratando de fecundar un óvulo de una hembra, ¿no? Lo cual hace que los óvulos son las células sexuales femeninas y los espermatozoides son las células sexuales masculinas. Entonces, hay una carrera allí para tratar de cuál de esos espermatozoides fecunda al óvulo. ¿Para qué? Para que éste sufra una división, ese óvulo fecundado va al final a sufrir una división celular y se va a formar un nuevo individuo. Un nuevo individuo con las características de repente iguales al progenitor, pero no así el material genético igual. El material genético es diferente. Entonces, cuando el espermatozoide fecunda ese óvulo, y empieza lo que se llaman todas las divisiones celulares que existen dentro de ella, para que al final se forme un nuevo cigoto y se forma al final el nuevo individuo, el nuevo ser. Tienen que tener presente que dentro de los animales, o por decir en los seres humanos también, como unos organismos más complejos, cuando nos dan esta materia de la fecundación, nos dan, ese tema de fecundación, es conocer la importancia de cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Puede que entren dos espermatozoides a la vez, puede que entre un solo espermatozoide, porque apenas entra uno ya nosotros no pueden entrar porque el óvulo empieza cuando
cuando el óvulo empieza a tener una capa protectora, la cual no permite que ni un espermatozoide entre. Entonces, también debemos conocer que, qué pasa si dos espermatozoides entran a la vez, en algún momento, tiempo dado, entran los dos a la vez. ¿Qué pasa? Se van a formar dos individuos, ¿no? ¿Y qué pasa si ese espermatozoide dentro de la división se dividen en dos? Parece mentira, todas estas características pueden ocurrir dentro de los seres vivos, dentro de los animales y dentro de nosotros los seres humanos. Entonces, es importante conocer aquí qué pasaría. Y aquí se forma cuando los espermatozoides entran, y son dos espermatozoides diferentes, cada uno lleva una información genética diferente. Dentro de los seres humanos se van a formar lo que se llama los mellizos. Los mellizos son porque dos espermatozoides diferentes fecundaron al óvulo. Cuando son gemelos, que es otra característica, entonces significa de que un solo espermatozoide se dividió en dos y se formaron dos individuos idénticos al progenitor, idénticos entre ellos. Por eso con los gemelos son casi igualitos, parecidos, mientras que los mellizos no. Puede ser macho-hembra o también puede ser dos machos, pero son diferentes. Son diferentes los dos, son mellos. Entonces, por eso es importante conocer esas características que se dan dentro del ser humano. Entonces, la reproducción sexual es única. Ahí no hay forma de reproducción sexual, porque ella es única. Sin embargo, usted viera una asexual, que habían diferentes formas de reproducción asexual. Entonces, en la reproducción sexual, tiene que intervenir un macho y una hembra. Tienen que intervenir gametos masculinos y femeninos. Tiene que haber una unión entre ellos, del gameto masculino y gameto femenino, con la información genética o el material genético de la combinación de cada uno de ellos. Pues ustedes preguntarán entonces, en los animales y en las plantas, ¿cómo ocurre esta reproducción sexual? ¿O dónde ocurre la reproducción sexual dentro de las plantas? ¿No? Entonces, dentro de las plantas ocurre en la flor. ¿Por qué en la flor? Bueno, donde las plantas florecen, ahí está el material genético de ambos. Ahí el polen que viene siendo el gameto masculino y el óvulo, también se le llama así óvulo al gameto femenino dentro de la flor. Si ustedes quieren estudiar un poquito más y observar bien a detalle dentro de las plantas y quieren observar cuáles son esas características, cuáles son esas partes de que haya reproducción dentro de las plantas, ustedes agarren una flor de papo, ustedes van a ver que dentro de la flor de papo van a encontrar unas pequeñas bolitas amarillitas. Bueno, ahí está el polen. Entonces, abajo, en el fondo, usted va quitando lo que son las hojitas que están abajo, va a encontrar una partecita que parece como unos chocolates, que eso que se llama Hershey's. Bueno, va a encontrar una partecita así verdecita abajo y usted la van a abrir y van a ver bastantes bolitas. Bueno, ahí están los óvulos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el polen se va por todo el pistilo, entra ahí a esa parte que parece un chocolate Hershey, entonces ahí viene el polen, fecunda al óvulo y se forma entonces el nuevo individuo. ¿Y quién es el nuevo individuo dentro de las plantas? La semilla. Ese es el nuevo individuo. La semilla viene siendo el producto de la reproducción de las plantas, reproducción sexual en las plantas. ¿Y quién es el nuevo individuo dentro de los animales? El nuevo individuo viene siendo el bebé, ¿no? El bebé que va a nacer, el feto que está dentro del vientre materno. Entonces ahí vemos bien, entonces, conocer un poco más la reproducción sexual. Entonces, dentro de la reproducción sexual les decía que habían directas e indirectas. Reproducción directa es donde hay contacto físico entre los dos individuos, contacto físico entre el macho y el hembra, y ahí entonces, ahí se permite que al final el espermatozoide fecunde el óvulo. Eso se llama reproducción directa. Mientras que la reproducción sexual indirecta es donde la hembra expulsa en el ambiente el óvulo y el macho también expulsa en el ambiente el espermatozoide y entonces en ese ambiente hay una fecundación del espermatozoide y del óvulo y se forma un nuevo individuo. Eso se llama reproducción sexual indirecta porque no hay contacto físico. Entonces, dentro de la reproducción hay características
características de reproducción sexual. Entonces, cuando los organismos, como los animales, cuando hay un contacto directo, ¿qué se va a formar? ¿Dónde va a ser la reproducción? ¿Cómo se va a formar el nuevo individuo? ¿En dónde se va a formar? Entonces, cuando esa característica, ¿en dónde se forma? Entonces podemos decir que son ovíparos y vivíparos, que es otro tema más importante que ustedes también conozcan. Pero entonces el ovíparo son los animales que no es que se reproducen por huevos, sino que ellos van a poner huevo o el individuo se va a formar dentro de un huevo, o también puede ser vivíparo, en donde el individuo se va a formar dentro de una bolsa, pero dentro del vientre materno. ¿Ya? Entonces debemos conocer, no hay ningún animal que se reproduzca por huevo. Eso es un término incorrecto, utilizando que los animales se reproduzcan por huevo. Y también decir que las plantas se reproducen por semilla, eso es un término incorrecto. Es decir, que solamente es sexual o asexual, o que las características de esos animales que tienen ellos es que pueda que el individuo se forme dentro de un huevo o dentro del vientre materno. ¿Cómo vemos eso dentro del huevo? Por decir, el gallo y gallina. La reproducción de ellos es directa porque hay un contacto físico entre el gallo y la gallina. Pero al final, la reproducción, el producto de esa reproducción sexual se va a formar un nuevo individuo. ¿Y dónde ya viene siendo la formación? Viene siendo el huevo. La gallina pone el huevo y ahí lo va a empollar por 21 días o 22 días y entonces nace un nuevo individuo, pero es fuera del vientre materno. Sin embargo, la reproducción directa y contacto físico. Ejemplo, una vaca y un toro, hay contacto físico allí, el espermatozoide fecunda el óvulo y el nuevo ser se va a formar dentro del vientre materno, que dentro de la vaca, y al final ella tiene que dar a luz o tiene la vaca queda preña y al final el individuo sale dentro de una bolsa. Entonces eso es una característica que tiene ella, que es porque sea vivípara, porque se forma dentro del vientre materno. Entonces es importante conocer todas estas funciones y características que realizan los seres vivos dentro de la reproducción. Bueno, ya vamos a la parte final del tema, que vamos a ver lo que es el taller. ¿Qué van a hacer ustedes en el taller número 7? Van a realizar un cuadro comparativo entre los tipos de reproducción asexual nada más, no estoy hablando sexual, no estoy viendo sexual. Van a realizar un comparativo entre los tipos de reproducción asexual en los seres vivos. Debe ilustrar cada una de ellas. Y debe ilustrar cada una de ellas y describir cada tipo de reproducción o cada forma de reproducción. Gracias. Entonces ustedes me van a buscar las formas de reproducción asexual y van a describirla. Van a hacer un cuadro comparativo porque a veces nada me ponen, bueno, reproducción asexual, fragmentación, ajá, estrella de mar y la imagen. No, yo necesito que ustedes describan cómo se hace de forma de reproducción asexual dentro de esos animales. Van a hacer un cuadro comparativo porque no todos los seres vivos van a realizar un tipo de reproducción. Tienen que explicarme allí. Bueno, la fragmentación es esto, se da en esto y la imagen al final. Entonces es importante conocer la forma de reproducción dentro de los seres vivos. Inclúyame dentro de los seres vivos las plantas. Acuérdense que las plantas son seres vivos. Yo no los incluyo aquí por lo mismo porque ustedes tienen que hacerlo en el trabajo, en el cuadro comparativo, porque no puedo darle toda la información. Entonces usted va a incluir también las plantas, porque ahí las plantas también se reproducen asexualmente, ¿no? Sexual y asexualmente, sí que necesito que ustedes me incluyan las plantas y ahí usted entonces explique los tipos de reproducción asexual. Mire, para cerrar, cuando hay una intervención de gameto masculino en la reproducción sexual y femenino, ustedes van a dar cuenta de que el 50% de ADN lo va a dar el padre y 50% va a ser la madre. Y al final, el nuevo individuo no va a tener un 100%, sí va a tener un 100%, pero de variabilidad genética, o sea que va a ser diferente a ellos. Ustedes ven ahí que el gatito este
medio blanco y negro, usted obtuvo características de cada uno de ellos. Mientras que la reproducción asexual, el ADN es idéntico al progenitor, ¿ya? No hay variabilidad genética, el organismo va a seguir siendo idéntico al progenitor. Por eso que es importante que la variación de las especies y variabilidad genética dentro de las especies se da solamente dentro de la reproducción sexual, no así en la reproducción asexual. Hasta aquí el tema del día de hoy sobre el tipo de reproducción. Ustedes van a estar revisando la plataforma durante la semana. Les decía hace un rato a ustedes que revisen la plataforma porque esta semana, martes o miércoles, iba a ponerlo la semana pasada, pero no, mejor voy a hacerlo más fácil. Voy a que ustedes, yo voy a poner ahí el tema que ustedes van a explicar, me van a explicar en un video de 3 minutos. Claro, tiene que salir usted hablando, explicando. Es como más que una exposición de 3 a 5 minutos, exponiendo el tema que yo les voy a dar en la plataforma. Esa exposición, entonces usted le toma el video y esa va a ser la nota parcial, la segunda nota parcial. Por favor, que ese video tenga una buena calidad. Si usted no puede subir en la plataforma el video, me dice no, que no tiene, porque pesa mucho, entonces me lo envían al WhatsApp y yo lo descargo en el WhatsApp. Si quieren también, ustedes me lo pueden enviar al correo electrónico, por algún medio, otro, me lo pueden enviar al correo electrónico, yo le doy mi correo y ustedes me lo pueden enviar ahí. Eso sí, por favor, en el video, usted me tiene que poner el nombre del estudiante y fecha, no tanto la fecha, el nombre del estudiante y la materia. Nombre del estudiante, materia que usted está dando, para no haya confusión, porque eso va a ser mi estilo del segundo ejercicio para todos. Así que les pido por favor que si no pueden enviar una plataforma, ya tienen el WhatsApp, tienen mi correo, me lo pueden pedir, yo se lo envío con mucho gusto y me pueden enviar la información allí.